Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a recorrer uno de los ríos más fascinantes y venerados del planeta. El río Ganges, una corriente milenaria donde cada día se realizan rituales sagrados, ceremonias de despedida y actos de fe que reúnen a millones de personas. Sus aguas dan vida a grandes ciudades, inspiran devoción profunda y también muestran un contraste impactante con la realidad que lo rodea. Acompáñenme en este viaje para conocer su historia, su importancia, sus tradiciones y los aspectos menos conocidos de un río que para muchos no es solo agua, sino espíritu y destino. El río Ganges nace en el norte de la India, en la cordillera del Himalaya, a partir del glaciar Gangotri, en el estado de Uttarakhand, a más de 4.000 metros de altitud. Desde allí comienza su recorrido como un río de deshielo llamado Bhagirathi, que más adelante se une con el río Alaknanda y forma oficialmente el Ganges. A lo largo de su trayecto recorre aproximadamente 2.500 kilómetros, atravesando el norte de la India y luego Bangladesh. Su anchura varía mucho según la región y la temporada, pero en las llanuras puede superar varios kilómetros durante la época de crecidas, especialmente en su gran delta. La profundidad también cambia de forma notable, con tramos habituales de entre 10 y 20 metros, y zonas más hondas que superan los 30 metros en canales principales. Finalmente, el Ganges desemboca en el Golfo de Bengala, formando junto al río Brahmaputra el delta más grande del mundo, una vasta red de brazos de agua, manglares y sedimentos que puede verse incluso desde el espacio. El Ganges es considerado sagrado en el hinduismo porque está identificado con la diosa Ganga, una figura divina mencionada en textos religiosos antiguos de la India como los Puranas, el Ramayana y el Mahabharata. En estas tradiciones se relata el descenso de Ganga desde los cielos hasta la tierra, un acto divino destinado a purificar y dar vida. Con el paso de los siglos, esta creencia se integró en la práctica religiosa diaria. Sus aguas pasaron a verse como espiritualmente purificadoras, no en sentido simbólico solamente, sino ritual. Sumergirse en el río se entiende como un acto de limpieza del karma, y esparcir cenizas en su corriente forma parte de los ritos funerarios de millones de creyentes. Ciudades como Varanasi y Haridwar crecieron alrededor de esta devoción y se convirtieron en centros continuos de peregrinación desde hace más de 2000 años. No se trata solo de fe popular, la sacralidad del Ganges está documentada en la literatura religiosa, en la arqueología urbana de sus riberas y en la continuidad histórica de sus rituales hasta la actualidad. A lo largo de su recorrido, el Ganges no concentra su importancia en uno o dos puntos aislados, sino que forma un corredor continuo de significado espiritual, desarrollo humano e identidad cultural. Desde su salida de los Himalaya hasta su entrada en el delta, el río atraviesa una de las regiones más densamente pobladas del planeta y ha sido durante milenios columna vertebral de civilizaciones agrícolas, centros de aprendizaje y rutas comerciales. Varias ciudades ribereñas cumplen funciones distintas dentro de esa red. Algunas son núcleos de peregrinación, donde millones de personas realizan baños rituales en fechas específicas del calendario religioso, otras se desarrollaron como capitales políticas e imperiales en la antigüedad, y otras crecieron como polos industriales modernos que dependen directamente del río para transporte, riego y abastecimiento. Además, existen decenas de ghats, escalinatas ceremoniales construidas a lo largo de las orillas, distribuidos en múltiples ciudades, no solo en Varanasi, lo que muestra que la práctica ritual asociada al Ganges es geográficamente extensa y no local. Esta continuidad de uso religioso, urbano y económico convierte al Ganges no en un sitio sagrado puntual, sino en un sistema sagrado lineal que acompaña comunidades humanas a lo largo de miles de kilómetros. En las orillas del río Ganga, llamado Ganges en los idiomas occidentales, una de las ceremonias más importantes es el Aarti, un ritual de fuego que forma parte de la tradición devocional hindú y que se realiza como acto de veneración directa a la divinidad. La palabra Aarti se refiere a una ofrenda de luz, y su origen está en prácticas antiguas del culto védico, donde el fuego representa presencia divina, conocimiento y energía purificadora.
Durante la ceremonia, sacerdotes especialmente designados ejecutan una secuencia precisa de movimientos con lámparas de múltiples llamas, orientadas hacia el río en patrones circulares y ascendentes. Cada gesto tiene intención ritual. El movimiento circular simboliza el ciclo de la vida y del universo, y la luz ofrecida expresa reconocimiento de lo sagrado. En la tradición hindú, el fuego es mediador entre lo humano y lo divino, el elemento que transforma y transmite la ofrenda. El ritual se acompaña de mantras, sonidos de campanas y cantos devocionales, que no solo marcan el ritmo, sino que cumplen función espiritual de invocación. Se realiza principalmente al amanecer y al atardecer porque esos momentos son considerados transiciones energéticas del día, espacios propicios para la oración. Aunque hoy puede ser presenciado por visitantes, su propósito no es turístico. Es una práctica viva de culto, repetida diariamente, donde el río no es visto como símbolo, sino como entidad sagrada presente. El baño ritual en el río es una de las prácticas espirituales más antiguas y extendidas del hinduismo, y tiene un fundamento religioso claro dentro de sus textos y tradiciones. No es un acto de higiene, sino una inmersión con propósito sagrado. Según la creencia, sus aguas poseen capacidad de purificación espiritual, especialmente en relación con el karma, entendido como la huella moral de las acciones humanas. Por eso, quien se sumerge lo hace con intención devocional, acompañado de oraciones, gestos de respeto y, en muchos casos, ofrendas. Es común que los fieles miren hacia el sol al amanecer, junten agua con las manos y la eleven antes de sumergirse, en señal de gratitud y entrega. La práctica ocurre todos los días en múltiples ciudades ribereñas y aumenta de forma masiva durante festividades religiosas, cuando se considera que el momento es especialmente propicio para la renovación espiritual. Desde dentro de la tradición, la eficacia del ritual no depende solo del contacto con el agua, sino de la conciencia y la fe con que se realiza. No es un baño simbólico, es un acto religioso completo. Cambiando ahora al plano funerario, el río ocupa un lugar central en los ritos de despedida dentro del hinduismo. En varias ciudades ribereñas, especialmente en centros espirituales, se realizan cremaciones junto a la orilla como parte de una tradición religiosa muy antigua. Antes de la cremación, el cuerpo suele ser lavado o tocado con agua del río como gesto de purificación final, un acto que simboliza la limpieza espiritual antes de la despedida. No es un requisito universal obligatorio, pero sí una práctica extendida y documentada. La cremación, en la doctrina hindú, representa la liberación del alma del cuerpo físico, y el fuego actúa como elemento transformador que facilita ese tránsito. Después de la cremación, las cenizas se recogen y se entregan al río porque se cree que la corriente ayuda al alma en su camino hacia la liberación espiritual, conocida como moksha, es decir, la salida del ciclo de muerte y renacimiento. Por esta razón, muchas familias desean que los restos de sus seres queridos entren en contacto con el río, como acto final de mérito religioso. Existen también variaciones según región, recursos económicos y tradición familiar, y en ciertos casos específicos, como algunos ascetas, niños pequeños o personas consideradas espiritualmente puras, pueden darse prácticas distintas. En todos los casos, el sentido central del ritual no es material, sino espiritual, devolver el cuerpo a los elementos y encomendar el destino del alma. Más allá de su dimensión espiritual y cultural, el río sostiene un ecosistema de agua dulce de gran importancia. A lo largo de su curso viven cientos de especies, con más de un centenar de peces documentados, además de tortugas fluviales, invertebrados y mamíferos únicos como el delfín del Ganges, adaptado a aguas turbias y corrientes lentas y capaz de orientarse por ecolocalización. Entre los grandes reptiles destaca el gavial, pariente del cocodrilo con hocico largo especializado en la captura de peces, y también existen poblaciones del cocodrilo de las marismas en sectores de la cuenca.
Esta biodiversidad no es solo un dato ecológico, es fuente directa de alimento y sustento para comunidades ribereñas, donde la pesca artesanal se practica desde hace siglos y continúa siendo base de trabajo y nutrición para miles de familias. Por ello, el río no solo es sagrado y ceremonial, es también un sistema vivo que sostiene especies, economías locales y equilibrio natural. Pero junto a su grandeza espiritual y cultural, el río también enfrenta una realidad compleja. Durante décadas, el crecimiento urbano, los vertimientos industriales y las aguas residuales sin tratar han afectado la calidad del agua en varios tramos. Cada día llegan desechos domésticos, químicos y plásticos, sobre todo cerca de grandes ciudades, además de residuos de actividades rituales y funerarias. En algunas zonas, comunidades vulnerables aún utilizan estas aguas sin tratamiento adecuado, lo que ha sido asociado por autoridades sanitarias con la presencia de enfermedades infecciosas de origen hídrico. Especialistas también advierten que la exposición prolongada a contaminantes puede representar riesgos para la salud. A pesar de los programas de saneamiento y recuperación en marcha, el desafío sigue siendo enorme, y el río refleja hoy un fuerte contraste entre su valor sagrado y la presión ambiental que soporta. A lo largo de su recorrido, este río revela todas las capas de la experiencia humana: creencia, necesidad, tradición, subsistencia y también desafío. Es escenario de rituales antiguos, fuente de alimento, eje de ciudades y, al mismo tiempo, un sistema natural bajo fuerte presión. Su realidad no es blanca ni negra, es compleja. Y quizá ahí reside su verdadero valor: obligarnos a mirar con respeto, entender con contexto y reconocer que incluso lo sagrado necesita cuidado. El río sigue fluyendo, pero la responsabilidad, con el Ganges, también.